Para abordar el análisis de un discurso argumentativo, debemos poner en práctica nuestras habilidades de pensamiento crítico. Ello nos permitirá evaluar tanto la pertinencia del argumento como el propósito comunicativo del mismo, según sea la audiencia al que éste va dirigido. Para dar cuenta de lo anterior, revisaremos y evaluaremos críticamente la legitimidad de las evidencias en ejemplos de discursos argumentativos y las relaciones lógicas presentes o no en estos. El gran objetivo es poder atender a los siguientes cuestionamientos. ¿De qué depende el peso de un argumento? ¿Cómo abordamos críticamente la argumentación? ¿Qué alcances tienen los discursos argumentativos en la sociedad? Revisemos un ejemplo de discurso argumentativo. Llamo a la escuela al estrado y la acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente abusiva. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Prueba A. Aquí tienes un teléfono de hoy en día. ¿Lo reconoces? Pues aquí tienes un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Síganme. Aquí hay un auto de hoy en día. Y aquí un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fíjense, esta es una sala de clases de hoy en día. Y esta es una sala de clases de hace 150 años atrás. ¡Oh! ¿No es una vergüenza? Literalmente, en más de un siglo nada ha cambiado. ¿Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro? Pues con pruebas así, debo preguntarte, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y los registros que muestran que fuiste creado para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas, lo cual explica por qué organizas a los estudiantes en filas rectas, bonito y ordenado, hasta llegar a los 60. Alza la mano si quieres hablar, dales un descanso para comer y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que pensar. Y hacerles competir para conseguir una A, una letra que determina la calidad de un producto. Por eso se habla de la calificación A de la carne. Lo entiendo. El mundo ha progresado y ahora necesitamos personas que piensen de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico te dirá que no hay dos cerebros iguales y cualquier padre con 2 o más niños puede confirmarlo. ¿Cómo se estructura una argumentación? Todo argumento es una estructura que se construye desde una evidencia hasta el planteamiento de una tesis. Si este tránsito se completa, podemos afirmar que la línea argumental se ha realizado con efectividad. Aquí es la garantía la que permite la conexión. Definamos los conceptos claves para realizar el análisis. Evidencia, constituida por los datos o hechos de un caso y que son observables. Nunca una opinión será una evidencia. Algunos tipos de evidencia son estadísticas, citas, reportes, evidencias físicas. Es la mayor fuente de credibilidad y deriva también del juicio de expertos, autoridades, celebridades, amigos o de la propia persona. Tesis, también llamada aserción, es el punto de vista que se va a defender. Garantía, es el conocimiento que sustenta la evidencia. La garantía establece cómo los datos sirven de soporte legítimo a la tesis. Su función es de conexión entre la evidencia y la tesis. La conexión es mental, implica una rápida reflexión. Ejemplo, evidencia. El niño tiene fiebre. Tesis, tiene una infección. Garantía, la fiebre es un indicio de infección. Respaldo. Apoyo que puede ser un estudio científico, un código, una estadística o una creencia firmemente arraigada dentro de una comunidad y que sirve de respaldo a la garantía, la autoriza y otorga validez al argumento, credibilidad. Importante. El respaldo apoya a la garantía, mientras que la evidencia apoya a la tesis. Cualificador modal. El cualificador modal es una palabra que especifica el grado de certeza, la fuerza de la tesis, los términos y las condiciones que la limitan, la probabilidad. Algunos son quizá, seguramente, típicamente, usualmente, algunos, pocos, algunas veces, la mayoría, probablemente, tal vez. Reserva. La reserva o refutación es la excepción de la aserción. Conclusión presentada. Expresiones como a menos que, a excepción de, fluyen por la mente del lector, oyente, cuando se acostumbra a una lectura crítica.
pues la argumentación académica se caracteriza por la discusión de posibles objeciones y por el encuentro de argumentos contrarios a la aserción que se instaura. Evaluemos los elementos que dan validez a lo planteado. Tesis: la educación actual debe modernizarse y cambiar. Evidencia: la educación actual se plantea de la misma manera que hace 150 años atrás. Garantía: la educación actual no atiende a las individualidades de los y las estudiantes. Por el contrario, replica modelo inicial de enseñanza. Respaldos: las metodologías de enseñanza que atienden a las individualidades de los estudiantes son exitosas. Se entregan ejemplos comprobables de otras experiencias. Reserva: no presenta reservas en los argumentos. Cualificador modal: debería. En cuanto a la educación actual, debería modernizarse y cambiar. Está implícito. Realizado el análisis respecto de la construcción del discurso, podemos atender a los siguientes aspectos. ¿De qué nos quiere convencer el emisor? Que la educación actual somete a los y las estudiantes a prácticas fuera de tiempo obsoletas. ¿Qué tipos de argumentos se emplean? Lógico, racionales a partir de las evidencias, y emotivo, afectivo, desde la valoración de cada estudiante como personas libres, individuales y creativas. ¿Cuál es el propósito de los argumentos? Convencer a la audiencia de la importancia de realizar un cambio en cómo se imparte la educación. Invita a la reflexión sobre el tema. ¿Qué validez tienen los argumentos? Están respaldados en datos comprobables. Tipo de conocimiento empleado. Por analogía, cuando compara a los estudiantes con un pez o al profesor con un médico, y documentación cuando refiere los antecedentes de la educación. ¿Cuál es el contexto del discurso? Educación, situación actual y sus consecuencias. ¿Cuáles son los movimientos argumentativos? Corresponde a la trayectoria desde la evidencia presentada. Los estudiantes aprenden de la misma manera que hace 150 años. Hasta la conclusión: se debe modernizar la educación actual, lo que permite sostener la tesis. Si aplicamos adecuadamente nuestras habilidades de pensamiento crítico, seremos capaces de distinguir los razonamientos que estén bien construidos de los que no lo están, su pertinencia al tema analizado y al propósito perseguido, así como también la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas establecidas. Lo anterior siempre teniendo en cuenta el impacto de estos argumentos en la audiencia, es decir, si logran o no persuadir respecto de lo planteado. Recuerda que la validez de un argumento estará dada por la capacidad que tengamos de evaluarlo como tal.